en los hospitales son radiología analógica. Tenemos otras radiologías, por ejemplo, la digital. Tenemos radiología con radioscopía y circuito cerrado de televisión. Mamografía, ecografía, ecodoppler, tomografía convencional y tomografía helicoidal multicorte. También tenemos resonancia magnética, medicina nuclear, PET y angiografía digital. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a estas técnicas? La mayoría de las técnicas que ustedes ven acá, algunas van a utilizar lo que se denominan radiaciones ionizantes. Y otras que van a tener otra fuente de emisión de energía, como puede ser la ecografía, que utiliza el ultrasonido, la resonancia magnética, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Y después tenemos, por ejemplo, la medicina nuclear, que utiliza también radiaciones, lo mismo que el PET y la angiografía digital. O sea que nosotros tenemos que hacer una salvedad con respecto a estas técnicas de radiología que utilizan radiación ionizante, y acá vamos a hacer hincapié en la tomografía computada, por un lado, la radiología, la mamografía, la angiografía digital y la medicina nuclear. Entonces hay que tener presente que cuando nosotros estamos utilizando estas técnicas, estamos utilizando radiaciones ionizantes. Y estas técnicas no pueden ser realizadas, por ejemplo, están contraindicadas en mujeres que están embarazadas. Entonces, nosotros cuando la paciente viene a la consulta, le preguntamos si hay alguna posibilidad de embarazo y si es que existe alguna posibilidad de que la paciente esté embarazada. En ese caso, están contraindicados, no en una forma absoluta, pero sí en la mayoría de los casos deberíamos evitar de utilizar este tipo de estudios. Se puede dar el caso, por ejemplo, una paciente que esté en el último trimestre de su embarazo, 38, 39 semanas, y de pronto necesitemos hacer una tomografía computada, que nosotros sabemos que utiliza radiaciones ionizantes, pero en ese caso está en juego el diagnóstico o está en juego la vida del paciente y lo único que tenemos a mano es la tomografía computada. Ustedes me dirán, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Hay que evaluarlo al caso en particular, y por ahí con protección de la zona abdominal donde está el feto, se puede llegar a hacer el estudio. Lo mismo sucedería con la resonancia magnética si hablamos de una embarazada, por ejemplo, que esté en los primeros, en el primer periodo del embarazo, en el primer trimestre. Ahí el feto es mucho más, el embrión es más vulnerable. Entonces hay que tener en consideración todas estas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista clínico. Bien, cuando nosotros hablamos de radiaciones ionizantes, hablamos de ondas electromagnéticas que son cuantos de energía, y estas ondas de radiación tienen determinadas propiedades que nosotros las utilizamos para poder obtener imágenes del cuerpo humano. Y estas son, por ejemplo, la capacidad de penetrar la materia, el efecto luminescente, el efecto fotográfico, el efecto ionizante y el efecto biológico. El efecto biológico es lo que a nosotros nos pone, digamos, en alerta cuando nosotros tenemos una paciente que puede tener embarazo, que puede estar embarazada, porque el efecto biológico va a alterar cuando nosotros irradiemos a ese embrión, puede tener efectos biológicos, pueden ser efectos biológicos graves. Entonces, va a depender mucho del grado de radiación que nosotros entreguemos y de acuerdo a el desarrollo del embrión en esos momentos. La capacidad de penetrar la materia es una capacidad que tienen los rayos X, que por su frecuencia y por su longitud de onda
va a tener distinta capacidad de penetración de acuerdo al número atómico de la sustancia que nosotros estemos irradiando. Por ejemplo, si yo al paciente le hago una radiografía de tórax, ya vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver que en determinados sectores vamos a tener la columna vertebral, vamos a tener la silueta cardíaca, pero a los lados vamos a tener los pulmones. En los pulmones, ¿qué vamos a encontrar? Aire. Mientras que en la parte media del mediastino vamos a tener el corazón, que es músculo, el contenido del corazón, que es sangre, en la parte posterior la columna vertebral. Entonces, el número atómico de esas materias que tienen que atravesar los rayos X van a tener un distinto grado de penetración. Por otro lado, cuando los rayos X inciden sobre la materia, tienen distintos comportamientos. Uno es que puede ser reflejado, o sea, choca con un electrón o con un átomo y puede ser dispersado. Otra radiación va a ser absorbida por la materia y otra la va a atravesar de punta a punta. Entonces, de acuerdo al número atómico de la materia que está atravesando esos rayos X, es lo que nosotros vamos a obtener como radiación que va a salir por la parte posterior del paciente. Va a ser distinta de acuerdo a si atraviesa aire, hueso, músculo, grasa, y eso se va a ver reflejado en la placa radiográfica. El efecto luminiscente es el que nosotros utilizamos para revelar las placas radiográficas, lo mismo que el efecto fotográfico, y el efecto ionizante es que las radiaciones tienen la capacidad de ionizar los gases. Entonces, eso también se utiliza cuando nosotros tenemos en los tubos de rayos X tenemos determinadas concentraciones de gas. Esto es lo que básicamente, esta foto está sacada de Pedrosa, es muy elemental, pero es como para que tengamos en cuenta. Fíjense, tanto en radiología convencional, radiología digital, en radioscopía, en tomografía computada, básicamente los rayos se forman debido a este tubo de rayo que nosotros lo vamos a tener compuesto por las siguientes características. Tenemos una calota, que en esta calota, digamos, es de plomo, que no deja que las radiaciones salgan por cualquier lado, sino que salgan por esta ventana. Entonces, nosotros de esa forma, como si fuera una linterna, podemos guiar los rayos hacia determinados sitios. Fíjense que acá dice filamento, acá tenemos esta ampolla de cristal, esto está envuelta por la calota, que tiene plomo, esta ampolla de cristal va a estar al vacío, y acá tenemos un filamento. En este filamento, que puede ser de tungsteno o de molibdeno, se produce una nube de electrones por la diferencia de potencial que existe entre el cátodo y el ánodo. Entonces, en el cátodo se van a producir esta nube de electrones y por una diferencia de potencial, esos electrones se van a dirigir y van a chocar con el ánodo. Este ánodo es un ánodo giratorio para que no se recaliente, y cuando ese electrón choca con el ánodo, emite la radiación ionizante, que sale por la ventana, que estaría, en este caso, marcada por todas esas flechas que ustedes están viendo ahí. Entonces, recuerden que en el filamento o en el cátodo se va a producir una nube de electrones que por una diferencia potencial van a desplazarse hacia el ánodo, chocan y se produce la radiación. Acá, fíjense, tenemos un equipo de rayo donde acá nosotros tenemos una columna
tenemos una mesa de radiología y tenemos un potterbuki o un portachasis mural. Entonces, fíjense, esto que está acá es la calota que habíamos visto anteriormente. En un lugar está el ánodo, en otro está el cátodo, adentro está la ampolla vacío. Y fíjense que acá tenemos esta ventana que tiene esta caja que se ve en la parte anterior que se denomina colimador. Ese colimador va a permitir que yo pueda hacer una radiación más amplia o más acotada dependiendo si yo tengo que irradiar, por ejemplo, el tórax de un paciente o tengo que irradiar, por ejemplo, el dedo del paciente. Si yo necesito, digamos, sacar una radiografía de tórax, el colimador va a estar más abierto. Si necesito radiografiar una mano, estará más cerrada y así sucesivamente. Fíjense esta otra foto sacada de la parte de atrás, donde vemos esto que sería un portachasis y esto que sería la camilla. O sea que también dentro de, digamos, dentro de los aspectos que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, si yo solicito una radiografía a un paciente, tengan en cuenta que esa radiografía se puede hacer con el paciente acostado o con el paciente en posición de pie. Entonces, si yo tengo un paciente que viene en silla de ruedas, que no se puede parar, yo no voy a pedir radiografías, por ejemplo, de abdomen de pie, porque sé que ese paciente no se va a poder poner de pie. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos radiografía en decúbito dorsal o decúbito ventral, dependiendo de la patología, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tengan en cuenta que determinadas radiografías se hacen de pie, otras se hacen en decúbito dorsal con el paciente acostado. Fíjense esto que está acá, esto es un portachasis, esto que está acá es un chasis radiográfico, esto está calibrado de manera que cuando yo introduzca este chasis, la parte central, o sea, la parte media, va a estar directamente relacionado con esta cruz. Entonces, si yo quiero sacar una radiografía de la cabeza del paciente, por ejemplo, voy a poner esa cruz en la parte central. Si quiero hacer un frente, si quiero hacer una radiografía de perfil, al paciente lo pondremos de perfil y tendrá este otro tipo de orientación. Todo eso tiene que ver con la forma en la que nosotros, o las técnicas de imágenes que nosotros utilizamos. Entonces, tengan en cuenta que esto que está acá es un portachasis, que está localizado en la pared. Si tengo que hacer un cráneo, estará más alto. Si tengo que hacer un tórax, en la parte media. Si tengo que hacer un abdomen, estará mucho más bajo. Acá hay un concepto que se denomina, es un elemento que está, que se denomina potterbuki. El potterbuki, que es esta lámina que se encuentra acá, que tiene todas unas celdillas de plomo que permite que las radiaciones primarias atraviesen en forma perpendicular al eje mayor de lo que nosotros vamos a irradiar. ¿Qué significa esto? Que esas radiaciones que nosotros dijimos que vienen y chocan con los átomos y se dispersan hacia un lado, hacia el otro, y que pueden entrar en forma oblicua, lo que hace es disminuir la calidad de imagen. Esas se denominan radiaciones secundarias. A lo que para nosotros son más útiles son las radiaciones primarias. Entonces son esas radiaciones que llegan en forma perpendicular. Entonces, el que quiera anotar, como para hacer, digamos, una conclusión con respecto al potterbuki, es un elemento que se encuentra entre el paciente y la placa radiográfica, nos sirve para mejorar la calidad de imágenes y permite que las radiaciones primarias sean absorbidas por la placa radiográfica, que son las radiaciones útiles para obtener imágenes.
Otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto al potterbuki, que durante el disparo hace un movimiento lateral y eso también mejora la calidad de imagen. Profe, ¿podrías repetir lo anterior? El potterbuki nos sirve para mejorar la calidad de imágenes, tiene movimiento, se encuentra localizado entre el paciente y la placa radiográfica y permite que atraviesen las radiaciones primarias, evitando las radiaciones secundarias. Con respecto a las radiaciones, hay muchos mitos que uno tiene que tratar cuando uno cursa la materia, sacarse algunas dudas, y nosotros como docentes tenemos la obligación de aclarar este tema. Cuando yo entro a una sala de radiología, no es que los rayos andan sueltos por el ambiente y que me puedo irradiar. Durante el momento en que se hace el disparo radiológico, que puede durar 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, o por ahí milésimas de segundo, en ese momento es cuando nosotros estamos entregando radiación. Entonces, no es lo mismo un paciente que puede entrar a hacerse una radiografía de tórax en 10 años de su vida, que por ahí el personal como nosotros o los licenciados en bioimágenes, que están todos los días expuestos a radiaciones ionizantes. Entonces hay que tener precaución, por supuesto que si un médico, una médica, no un médico, una médica está embarazada, obviamente que no la vamos a someter a radiaciones o que entre a una sala de radiología y que en el momento que ella estemos haciendo disparos o utilizando un equipo que está emitiendo radiaciones constantemente. ¿Estamos? Entonces, primer mito que vamos a matar en estos momentos, que las radiaciones no quedan libres en la sala de radiología, sino que el aparato de rayos entrega esa radiación por un momento determinado. Bien, esto es cuando nosotros cerramos esa placa, la vamos a colocar en la parte central. Esto es una parte del equipo que nos permite medir el kilovoltio, el miliamper segundo, y con eso nosotros determinamos si vamos a entregar radiaciones en mayor o menor cantidad, o de radiaciones blandas o radiaciones duras, dependiendo digamos, lo que nosotros vamos a irradiar. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros irradiemos un paciente en el abdomen que tiene, no sé, 50 kilos, a un paciente que tiene, por ejemplo, 120 kilos. Entonces, vamos a utilizar radiaciones más duras, con mayor poder de penetración en el paciente de 120 kilos, que en un paciente pediátrico o un paciente que tenga un menor espesor del cuerpo. Este equipo que está acá es un equipo que se denomina de radioscopía. Vamos a anotar, equipo de radioscopía, utiliza radiaciones ionizantes, es un equipo que nos permite realizar estudios dinámicos del tubo digestivo y podemos hacer estudios en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, al paciente le doy un medio de contraste que se lo ponga en la boca, lo pongo entre la camilla y el aparato, yo le digo trague, y el paciente cuando traga voy a ver cómo el medio de contraste pasa a través del estómago, a través del esófago, el estómago, el duodeno. O sea que yo puedo hacer estudios dinámicos del tubo digestivo, del aparato urinario, puedo hacer estudios también de, por ejemplo, la excursión diafragmática. Si yo tengo un paciente con una parálisis diafragmática, yo lo llevo a un estudio, a un equipo de radioscopía, le digo inspire, veo cómo los diafragmas descienden. Si el diafragma está paralítico, uno va a quedar en una determinada posición,
mientras el otro excursiona libremente. Entonces, estos equipos de radioscopía nos permiten realizar estudios dinámicos. Estos aparatos tienen la particularidad de tener lo que se denomina intensificador de imágenes, que es este elemento que está en la parte superior, y esto que es un circuito cerrado de televisión. Con ese circuito cerrado de televisión yo puedo ver el movimiento, puedo ver el estudio en este monitor. Este otro aparato es un aparato que nos permite hacer espinografía. Si ustedes comparan este portachasis, que es muy amplio, muy largo, con respecto a este otro que es más pequeño. Este portachasis tiene la particularidad que usa un chasis radiográfico grande que nos permite, anoten esto, realizar espinografías. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, si tengo un paciente en el cual sospecho una escoliosis, por ejemplo, yo le solicito una espinografía. Entonces me va a sacar una radiografía que va a abarcar desde la columna cervical, columna dorsal, columna lumbosacra, la pelvis hasta la sínfisis del pubis. Entonces yo voy a poder medir la angulación o no de esa columna. Se puede hacer de frente y, por supuesto, también de perfil para estudiar el grado de cifosis o de escoliosis que tenga ese paciente. Entonces, esto simplemente es un equipo de espinografía. Fíjense, estos que están acá son chasis radiográficos, los hay analógicos y los hay digitales también, donde en el interior de estos chasis radiográficos están las placas radiográficas y tienen distintas medidas. Por ejemplo, este chasis es de 30 por 40 centímetros, este es de 24 por 30, este es de 18 por 24, así sucesivamente. Este es 35 por 35, 35 por 43. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer una mano, voy a utilizar este chasis radiográfico, y si quiero hacer un abdomen, voy a utilizar este tipo de chasis radiográfico. Fíjense, acá tenemos distintos equipos de radiología, estos equipos que son digitales, que nos va a permitir obtener imágenes digitales. Este es un equipo fijo, convencional, analógico, mucho más moderno que el que les mostraba anteriormente, pero que básicamente es lo mismo. Tienen una columna, tienen el portachasis, tienen una camilla, el portachasis está en la parte baja en este caso. Recuerden que acá van a tener el potterbuki mural, potterbuki en la mesa. Van a tener un sistema de comando. Este sistema de comando nos va a permitir hacer la colimación y también poder girar hacia la pared el tubo de rayo, hacia la camilla. También puedo obtener radiografías que son perpendiculares, radiografías que son oblicuas. Vamos a obtener distintas angulaciones para obtener esas radiografías. También esto tiene un riel por donde corre, podemos hacer correr esta columna, de manera que si queremos ver los pies vamos a fotografiar la parte baja, si queremos ver el abdomen en la parte media, o si queremos ver la parte superior, esto nos va a permitir mover ese tubo. Y este equipo, mírenlo bien, que es un equipo rodante. Este equipo a nosotros nos permite hacer radiografías en las camas del paciente. O sea, un paciente, por ejemplo, que está intubado y que está en terapia intensiva, yo puedo hacer, como no lo puedo traer a la sala de radiología, directamente lo que hago es llevar el equipo de radiología, y esto se denomina un equipo rodante que permite
hacer un número limitado de estudios. Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo pacientes COVID y cuando tenemos que entrar a las salas de aislamiento, lo que hacemos es llevar los equipos portátiles que están dentro de las salas. Como esas salas de aislamiento, los pacientes son todos COVID, lo que se hace, por supuesto, por más que los pacientes son la mayoría infectados, es de desinfectar el equipo cada vez que se utiliza en cada uno de estos pacientes. Lo mismo que los equipos rodantes que utilizamos en los servicios de unidad de terapia intensiva. Pacientes que no podemos traerlo al servicio central, vamos con estos equipos portátiles a la sala. Bueno, este es un equipo, fíjense este otro equipo. Este es un equipo arco en C, se denomina, es un equipo rodante también. Este equipo se encuentra habitualmente en quirófano. Este equipo es muy parecido al intensificador de imágenes, que nos permite obtener imágenes en quirófano. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una colangiografía intraoperatoria, cuando el traumatólogo, por ejemplo, quiere reducir una fractura, directamente él lo que hace es colocarlo al paciente debajo de este intensificador de imágenes, mirar en el monitor y él puede traccionar la pierna o el brazo o lo que sea, de manera que el hueso quede lo bastante bien alineado para introducir una clavija, para colocar alguna prótesis o colocar algún tipo de elemento de osteosíntesis y fijación. Entonces, este equipo arco en C rodante a nosotros nos permite, lo mismo que este equipo de intensificador de imágenes, hacer estudios dinámicos. Este es un equipo de angiografía de hemodinamia, digamos, que también tiene un equipo, es como un equipo de radioscopía, tiene intensificador de imágenes, como se ve acá, tiene una mesa, que esta mesa tiene la particularidad que puede bascular, yo lo puedo parar al paciente, lo puedo acostar, incluso ponerlo en posición de Trendelenburg, de acuerdo al estudio que necesite realizar. También tenemos monitores que van a ir controlando ese movimiento del paciente o si necesitamos estudiar en forma dinámica algún tipo de órgano. Bueno, fíjense que tiene un arco en C, este es un equipo Philips. En los equipos de radiología y los equipos en general de diagnóstico por imágenes, si nosotros hacemos una analogía con los autos, ustedes pueden tener desde un auto muy pequeño, muy básico, hasta una Ferrari o autos de alta gama. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos equipamientos, tenemos equipamientos de baja complejidad y, digamos, equipamientos de alta complejidad que son bastante onerosos y que por ahí son difíciles de amortizar en la parte privada sobre todo. Este es un equipo de mamografía. Este equipo de mamografía tiene lo mismo que un equipo de rayos, tiene un tubo con una calota, tiene un portachasis que es más pequeño, tiene un compresor, ya cuando veamos mamografía vamos a ver para qué sirve todo esto, pero acá hacemos una salvedad. Vamos a colocar que en los tubos de rayos o de radiología convencional y digital utilizamos, ¿se acuerdan el filamento que forma los rayos? Ese filamento es de tucteno, mientras que los equipos de mamografía utilizan como filamento en el tubo de rayos filamentos de molibdeno. Ese filamento de molibdeno nos va a permitir obtener radiaciones blandas para mejorar la calidad de imagen en la mamografía.
Todos también tienen un equipo de comando, como este que ven acá. Fíjense, ahí tienen, en la parte anterior, tienen un vidrio plomado, o sea que el operador se coloca en este lugar, de manera que cuando hace el disparo para la radiación, no se irradie constantemente. Esto también tenemos equipos de mamografías analógicos y equipos digitales. Por supuesto, los equipos digitales son de última generación y va a permitir obtener imágenes de mayor calidad. Esto es básicamente lo mismo. Fíjense que acá tienen el tubo, tienen la ventana por donde salen las radiaciones, acá tienen colocada la mama. Esto es un compresor que permite que la mama esté fija durante cuando el momento que se hace el disparo, de manera que eso permite tener una mejor calidad de imágenes y poder entregar, al tener menor espesor el tejido cuando uno comprime, poder utilizar menos radiación. Los equipos de ultrasonido. Los equipos de ultrasonido tienen, digamos, como componentes un monitor, como este que ustedes ven acá, tienen un tablero con un teclado alfanumérico, algunos tienen pantalla táctil, depende de la complejidad, y tienen elementos que son muy importantes, que son los transductores. Hay distintos tipos de transductores. Este es otro equipo. Estos nosotros les llamamos equipos fijos o institucionales. Fíjense que estos equipos tienen rueditas, son equipos de mayor complejidad, pero son equipos que habitualmente no los llevamos a las salas de, cuando el paciente no puede ser trasladado a la sala de ecografía, utilizamos estos equipos que son móviles. Algunos son muy pequeños, tienen hasta el tamaño de una notebook, por ejemplo. Y como nosotros habíamos hablado antes, habíamos dicho que en la radiología, el equipo de mamografía, radiología, radioscopía, utilizamos radiaciones ionizantes. En el caso de la ecografía, utilizamos ultrasonido. ¿Cuál es el principio básico de esto? Es que estos transductores tienen cristales piezoeléctricos. Esos cristales piezoeléctricos tienen la particularidad de, al ser deformados por una corriente eléctrica, se deforman y producen un efecto mecánico que sería el ultrasonido. El ultrasonido también, dependiendo la densidad o los órganos o la materia que va a atravesar. Sí. Disculpe, ¿cómo se llaman cristales qué? Piezoeléctricos. Con Z. Piezo. Entonces, estos transductores, fíjense que dice transductor es emisor y receptor. Esos cristales tienen la particularidad de que cuando uno lo estimula con corriente eléctrica, se deforman, emiten ecos. Esos ecos van a chocar como los sonares de los submarinos o de los sonares de los submarinos, que dependiendo el tipo de, digamos, de material en el que chocan, van a ser reflejados, o sea, va a volver un eco, y ese eco es recogido por el cristal piezoeléctrico, que a su vez forma una onda eléctrica, que esa onda eléctrica en última instancia va a ser, digamos, va a ser reflejada o va a ser, digamos, transformada en imágenes. Entonces, básicamente nosotros tenemos un transductor. En estos transductores vamos a tener cristales piezoeléctricos que son emisores y son receptores. Van a chocar con un objeto y posteriormente van a ser transformados en imágenes. Esas imágenes
En un momento dado, las ecografías se llamaban ecotomografías porque lo que hacían eran como cortes tomográficos, eran estudios estáticos. Eso no se utiliza, no lo anoten ni siquiera eso, ténganlo en cuenta. Lo que utilizamos son ecografías que ustedes sí van a leer en los libros, que se denominan 2D, ecografías 3D y ecografías 4D y 5D. Estas ecografías, 2D, 3D, 4D o 5D, son estudios dinámicos. O sea, por ejemplo, si yo coloco un transductor en el corazón, yo lo voy a ver en tiempo real cómo se contrae, cómo en sístole, cómo está en diástole. Si yo lo coloco en la aorta abdominal, voy a ver cómo la aorta late. Si yo lo coloco en el intestino, voy a ver cómo tenemos las ondas peristálticas. O sea, son estudios, los estudios de ecografía de 2D son estudios dinámicos. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estas ondas de ultrasonido que se van a transmitir, vamos a tener, digamos, tejidos que lo van a transmitir de una forma mucho más rápida y mejor que otros tejidos. Por ejemplo, ¿qué sucede con un quiste? Si yo tengo un quiste, el ultrasonido se va a transmitir muy bien por el líquido, lo mismo que la vejiga llena. Entonces, si yo tengo un quiste con ecografía, lo voy a ver muy bien. ¿Qué pasa con el hueso? El hueso, al tener un número atómico mayor, el calcio y los elementos que lo componen al hueso, esos, digamos, esos ecos no lo van a atravesar. Entonces voy a tener en la parte superior una sombra que no me va a permitir ver para abajo. Esto que yo les digo puede sonar un poco, ya lo vamos a ir complementando con las imágenes. Esto es muy técnico, por ahí es un poco tedioso, pero lo vamos a ir utilizando. Ustedes grábense esto que yo les digo. ¿Eh? Por ejemplo, ¿dónde me podría ser útil a mí? Si yo tengo, por ejemplo, una paciente que tenga un gran quiste, yo voy a ver que los ecos en ese quiste se transmiten correctamente. Pero si yo tengo una pelota de calcio dentro del quiste, un quiste complejo, por ejemplo, o que la mitad de ese quiste esté calcificado, ustedes saben que los ecos en ese sector no lo van a atravesar. Entonces ahí tengo el contraste o distintas densidades ecográficas que a mí me va a permitir decir, este es un quiste simple y este es un quiste complejo. Este quiste simple no me va a traer complicaciones, salvo que se infecte o sangre o se torsione un ovario, por ejemplo, mientras que este quiste puede ser un quiste maligno. A esta paciente la tengo que operar o tengo que abrir bien los ojos, la tengo que controlar, y esta otra paciente puedo controlarlo y por ahí hasta el quiste desaparece espontáneamente. Bueno, esto es una sala de radiología, de ecografía, perdón. Lo vamos a ver más de cerca. Acá tengo el monitor donde yo puedo ver las imágenes. Acá tengo el teclado alfanumérico. Tengo algunas cuestiones técnicas donde yo puedo agregar o puedo aumentar el grado de penetración o disminuirlo, etc. Y acá quiero llegar a esto. Acá yo tengo distintos transductores. Fíjense, todos estos transductores tienen en la punta o en este sector lo que llamamos cristales piezoeléctricos. Estos transductores van a tener distinta potencia. Por ejemplo, este transductor es un transductor de 3,5 MHz, que ahora tenemos transductores que son de multifrecuencia, o sea, tienen frecuencias más altas o más bajas, pero lo que ustedes se tienen que grabar, y lo vamos a anotar, lo siguiente. Este es un transductor que se llama Convex, que tiene aproximadamente 3,5 a 5 MHz. Este es un transductor lineal,
que tiene 7,5 a 10 MHz. Este es un transductor que se llama transcavitario. Fíjense la forma que tiene este transductor. Este transductor a nosotros nos permite, que tiene una potencia habitualmente de 6,5 MHz, este transductor nos permite a nosotros, como su nombre lo indica, transcavitario, colocarlo o introducirlo en determinadas cavidades. Por ejemplo, con estos transductores nosotros hacemos ecografías transvaginal y transrectal en el hombre, o sea, transvaginal en la mujer y transrectales en el hombre, transvaginal en la mujer para ver los ovarios, las trompas, el útero, la vejiga, por ahí, y en el hombre, habitualmente para ver la vejiga, vesículas seminales, próstata, utilizamos estos transductores que se denominan transcavitarios. Y este es un transductor, que es un transductor cardiológico, que nos permite hacer ecocardiogramas, que tiene más o menos también una potencia entre 5 a 6 MHz. Por ejemplo, este transductor que se llama Convex, yo lo utilizo para ver el abdomen del paciente, para ver un embarazo de 20 semanas, segundo o tercer trimestre. Este, por ejemplo, lo llamamos para hacer órganos más superficiales, son transductores de superficie, para ver mama, por ejemplo, para ver tiroides, globos oculares, testículo, pene, piel, tejido celular subcutáneo, músculo. Utilizamos estos transductores que se llaman lineales. Y esto, como dijimos, son transductores transcavitarios, que es este que está acá, fíjense. Lo que hacemos nosotros para utilizarlo entre paciente y paciente, utilizamos un gel de ultrasonido, que ese gel permite que tenga adherencia entre el transductor y la piel, y no se interpongan burbujas de aire que dificultan la transmisión del ultrasonido. Entonces, a este transductor transcavitario, nosotros entre paciente y paciente utilizamos unos profilácticos especiales. Entonces ponemos gel dentro del profiláctico, lo forramos, digamos, al transductor, que quede, digamos, la parte limpia para afuera. Por supuesto, eso se descarta y se introduce por vía, como les dije, transvaginal o por vía transrectal. También con este tipo de transductores nosotros podemos hacer biopsias guiadas por ultrasonido. Utilizamos, por ejemplo, para punzar quistes a nivel de la pelvis de la mujer. También podemos hacerlo en el hombre para punzar próstata. Habitualmente la biopsia de próstata la hacemos por vía transrectal con este tipo de transductor. Esto simplemente es una videoprinter que nos permite fotografiar las imágenes de ecografía. Este es un equipo de tomografía computada, en el cual nosotros tenemos como base un gantry que se llama, o túnel. También tenemos una camilla donde va acostado el paciente. Recuerden que en tomografía computada utilizamos radiaciones. Acá tenemos un tubo de rayo y tenemos los detectores, y este tubo de rayo gira alrededor del paciente. Los rayos X van a atravesar en menor o mayor medida de acuerdo si atraviesa pulmón, hueso, cráneo, abdomen, lo que sea, y estas imágenes, estos rayos son recogidos por estos transductores que nos van a permitir reconstruir la imagen. Esto también tiene un puesto de comando que nos permite subir y bajar la camilla, introducirla, sacarla, y también tiene un movimiento cefálico o caudal del gantry. O sea que este gantry, este túnel, se puede desplazar hacia adelante y desplazar también hacia la parte posterior. Ustedes habrán escuchado hablar de estos equipos de
mayor generación. Cuando nosotros hablamos de tomografía computada, hablamos de equipos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Eso va a depender de la complejidad del equipo. Actualmente en el mercado hay equipos, la mayoría son de cuarta generación, que son los equipos convencionales, y después tenemos los equipos que son, y tenemos equipos que son helicoidales y multicorte. Para que ustedes tengan una idea, un equipo convencional de cuarta generación tiene esta particularidad. Tenemos un tubo de rayo con un grupo de detectores que están en la parte posterior. Entonces, cuando se emite la radiación, este grupo de detectores gira junto con el tubo y yo tengo una sola corona de detectores. En cambio, estos equipos de mayor, digamos, de mayor complejidad, primero que son equipos helicoidales. ¿Qué significa? Que acá se mueve la mesa y el tubo de rayo va a girar alrededor como un tirabuzón, y eso nos va a permitir a nosotros cubrir un área mayor y le da mayor rapidez. Fíjense que acá en la parte superior dice tiempo que tarda un escáner. Fíjense, para ver el corazón, 8 segundos, para ver tórax, abdomen y pelvis, 10 segundos. O sea, son equipos que tienen una velocidad para obtener cortes en una forma, digamos, muy rápida, que nos permite hacer estudios rápidos con buena calidad. Estos equipos, a su vez, los que son helicoidales, tienen una línea de detectores. Fíjense que estos, que dicen que son 64 detectores, tienen hileras de 64 detectores alrededor del paciente. O sea, son estudios o equipos que van a tener una alta complejidad, que nos van a permitir hacer estudios de mucha calidad de imagen, e incluso nos va a permitir hacer reconstrucciones tridimensionales en tiempo real. Los equipos de resonancia magnética, vamos a tener equipos cerrados y vamos a tener también equipos que se denominan equipos abiertos. Estos equipos cerrados tienen un túnel donde nosotros lo introducimos al paciente. Fíjense que el equipo tiene bobinas receptoras que van a permitir que la radiofrecuencia sea captada por el equipo y posteriormente transformada en imagen. ¿Qué hay que tener en cuenta con los equipos de resonancia magnética? Los equipos de resonancia magnética vamos a tener equipos de bajo campo magnético y de alto campo magnético. Los de bajo campo magnético, que sobre todo son estos equipos abiertos, que recuerden que, no sé si lo saben, pero los pacientes que tienen claustrofobia habitualmente no pueden entrar en estos equipos cerrados porque les causa una sensación fea y no pueden estar mucho tiempo dentro del equipo. Entonces, para esos pacientes utilizamos estos equipos abiertos. Entonces, vamos a colocar los equipos abiertos o equipos de baja potencia. La potencia acá se mide en Tesla. Y tenemos equipos de 0,5 Tesla para abajo, son equipos de bajo campo, habitualmente son equipos abiertos, y de 0,5 para arriba tenemos 0,5, 1 Tesla, 1,5, 2, o como este equipo que tiene 3 Tesla. Esa es la potencia del equipo. Ahora, ¿de dónde obtenemos estas ondas de radiofrecuencia en los equipos de resonancia magnética? Esto lo vamos a preguntar, o sea, esto es básico, que ustedes lo sepan, el que avisa no traiciona, lo mismo que en ecografía y en radiología convencional.
Fíjense que dice, la presencia del campo magnético dependen de los átomos de hidrógeno. Ustedes saben que el cuerpo humano, el 70% está contenido, tenemos contenido de agua. Entonces, los protones de hidrógeno son los que básicamente nosotros vamos a utilizar, porque son los átomos que nosotros vamos a estimular, y cuando esos protones vibran, van a producir esa onda de radiofrecuencia. Para que ustedes tengan un ejemplo, y fíjense a dónde nosotros estamos detectando alteraciones a nivel molecular. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un tejido normal, pónganle un músculo, ponemos un pedazo de músculo en un equipo de resonancia magnética y dentro de ese músculo ponemos un tumor, por ejemplo. El tejido que yo tengo dentro de ese músculo, que es un tumor, después veremos si el tumor es benigno, maligno, si está compuesto por grasa, si está compuesto por agua, lo que sea. Ustedes tengan en cuenta que el músculo va a tener una determinada cantidad de átomos de hidrógeno, mientras que ese tumor, al ser distinto en sus células, pónganle una metástasis, pónganle un quiste, el contenido de agua que va a tener ese tumor va a ser distinto, por lo tanto, el número de átomos de hidrógeno, de protones de hidrógeno, va a ser distinto. Entonces, fíjense que a nivel molecular nosotros estamos viendo un cambio de señal entre un tumor y ese músculo normal. Entonces, la resonancia magnética es un estudio que tiene mayor complejidad, donde los tejidos nosotros podemos evaluarlos desde el punto de vista molecular. Tengan en cuenta que si yo tengo un tumor que tiene calcio, que tiene grasa, que tiene músculo, que tiene líquido, las concentraciones de protones de hidrógeno en cada uno de esos tejidos va a ser distinto. Entonces, de ahí es que nosotros sacamos ese principio en lo cual nosotros podemos distinguir grasa, podemos distinguir calcio, podemos distinguir agua, etc. Después vamos a ver cómo se ve cuando hablamos de tejidos que nos dan hiperseñal, tejidos que nos dan baja señal, etc. Este es un equipo abierto, ahí tienen una bobina, este equipo está puesto para hacer un cerebro, este es un cabezal, y este equipo tiene digamos, es un equipo abierto donde el paciente puede ingresar y puedo obtener las imágenes. Otro punto que hay que tener en cuenta en los equipos, cuando yo hablo de resonancia magnética, que los equipos de resonancia magnética, para poder obtener esta secuencia, necesitan alto campo magnético. O sea que dentro de la sala, esta sala está rodeada, es una sala especial, es una sala de Faraday que tiene plomos, digamos, tiene láminas de cobre en su interior, de manera que la radiofrecuencia de afuera de la sala no penetre adentro y produzca alguna alteración en el campo magnético, pero lo que tienen que tener en cuenta es que dentro de la sala, por supuesto que dependiendo si es un equipo de baja o de alta potencia, va a haber un campo magnético. Si ustedes entran, por ejemplo, con un tubo de oxígeno dentro de esa sala, directamente el magneto se los arranca de la mano y lo que lleve por delante lo va a traumatizar. Por ejemplo, no podemos entrar con una silla de ruedas, no se puede entrar con un tubo de oxígeno, no se puede entrar con una camilla que sea ferromagnética, porque el campo magnético inmediatamente lo va a atraer hacia sí. Por ejemplo, disculpe. Sí.
un paciente que tenga algún tipo de, que haya tenido, bueno, alguna cirugía donde se utilice algún tipo de placa de titanio, tornillo, o paciente que tengan Bueno, esquirlas de bala, eso no se pueden hacer. espera un poquito. Por ejemplo, el titanio no es ferromagnético, o sea que yo, si tiene una placa de titanio, lo puedo introducir. Lo mismo que aluminio. Entonces, por ejemplo, un paciente que se ha operado de un aneurisma cerebral hace 20 años, esos clips que se colocaban eran ferromagnéticos. Posteriormente, como esos pacientes necesitan control con resonancia, los clips de esa cirugía se hacen actualmente con elementos que no sean Me compro una carpeta de esas con aritos y las hojas rayadas que yo le voy poniendo. Apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, como, ¿viste los herreros? Los herreros habitualmente tienen esquirlas de metal, incluso se pueden introducir en los globos oculares. A ver, espérenme, a ver si puedo. Se habrá ido con el numerillo, ¿no? Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Esta mata moscas tan insoportable. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. Entonces, hay que tener precaución de los pacientes. Por ejemplo, el paciente que tiene marcapaso no puede ingresar al equipo de resonancia porque le descarga la pila al marcapaso. Si ustedes tienen una tarjeta magnética en el bolsillo e ingresan, cuando salen, la tarjeta magnética no sirve más. Entonces no pueden utilizar la tarjeta. Otra cosa también son los clips o cualquier elemento metálico. Si ustedes entran con un elemento cortante o que sea ferromagnético, tienen que tener precaución porque eso es atraído directamente hacia el equipo. Después tenemos los equipos de medicina nuclear que utilizan como todos estos equipos que hemos hablado hasta ahora, incluso el equipo que vamos a hablar, que es el PET, lo que hacen es utilizar una fuente externa de radiación que va a incidir sobre el paciente y posteriormente nosotros tenemos un detector que nos permite transformar la imagen. En el caso de los equipos de medicina nuclear, lo que nosotros hacemos es inyectarle por vía endovenosa un radiofármaco, un radioisótopo, y tenemos equipos que tienen un detector que nos va a permitir, digamos, detectar esas radiaciones que salen del cuerpo del paciente. Dependiendo de donde esté más acumulado, vamos a tener mayor captación que en los que no se encuentren, tengan una menor concentración. Entonces, a tener en cuenta, el equipo de cámara gamma utiliza radioisótopos que son detectados por estos detectores o cristales que tienen estos equipos de cámara gamma. Y después tenemos los equipos de PET-TC
que son equipos, que es tomografía computada por emisión de positrones, en las que se fusiona la tomografía computada. Fíjense, acá tenemos una imagen en tomografía computada que se fusiona con una imagen obtenida de medicina nuclear por PET. Entonces, la fusión de la imagen nos va a permitir a nosotros hacer la diferenciación, porque ¿qué es lo que sucede con los equipos de cámara gamma? Que son altamente sensibles para detectar anomalías, pero que tienen una baja especificidad. Y, o sea, yo puedo decir, acá hay una imagen hipercaptante, pero no puedo decir si se trata del hueso, si se trata del cuerpo vertebral, del disco, o de una imagen en el pulmón o en tiroides. Entonces, esto ha venido a solucionar donde fusionan equipos de tomografía computada con equipos de PET o de medicina nuclear. Como para ir, digamos, redondeando, ahora vamos a ver medios de contraste. Medios de contraste, no sé cómo estoy con el tiempo, estoy bien. Bien, con respecto a los medios de contraste, esto es muy sencillo, prácticamente este slide reúne o resume todo lo que ustedes tienen que saber teniendo en cuenta algunas cosas. Fíjense que acá nosotros los clasificamos los medios de contrastes en positivos o artificiales y negativos o naturales. Si ustedes se fijan, acá el que más se utiliza dentro de los negativos es el aire, y dentro de los positivos, estos medios de contraste, vamos a tener sulfato de bario. También teníamos los medios de contraste liposolubles, que actualmente se utilizan muy poco, y también tenemos los medios de contraste iodados, hidrosolubles. También tenemos el gadolinio y los quelatos de manganeso y las microburbujas. Ahora, vamos a anotar, van a sacar ahí, si pueden hacer un esquema, vamos a decir que el sulfato de bario son partículas inertes que no interaccionan con las membranas, no se absorben, y así como son, digamos, introducidos, son eliminados. ¿Dónde los utilizamos? Los utilizamos en pacientes al cual vamos a estudiar el tubo digestivo principalmente, para ver el esófago, el estómago, el duodeno, intestino delgado, colon. ¿Con qué aparato utilizamos esto? ¿Se acuerdan cuando dijimos el equipo de radioscopía que tenía el intensificador de imágenes, que hacíamos estudios dinámicos? Bueno, con ese aparato usamos principalmente estos medios de contraste. ¿Cuándo están contraindicados estos medios de contraste? Cuando sospechamos cuadros de oclusión, suboclusión intestinal, o cuando el paciente sospechamos que puede tener perforación de víscera hueca, o que el paciente tenga alguna fístula, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese medio de contraste, si nosotros nos vamos al bario, en la tabla periódica, vamos a ver que está cerca de la cal que se utiliza para hacer la mezcla en las construcciones, ¿no? Entonces, estas partículas nosotros se lo damos al paciente, y si el paciente nosotros sospechamos que está subocluido, cuando le demos este medio de contraste, se va a ocluir completamente, ¿no? Porque posteriormente se reseca, y es todo un tema cuando el paciente está subocluido, está ocluido. Entonces está contraindicado en los pacientes que sospechemos perforación, oclusión o suboclusión.
Ahora tenemos los medios de contraste. Los medios de contraste iodados, fíjense lo que dice acá, son hidrosolubles. ¿Qué significa? Son solubles en agua y permiten ser eliminados por vía renal. Estos medios de contraste se utilizan en radiología y se utilizan también en tomografía computada. Se los da por vía oral, por vía endovenosa, lo podemos utilizar a través de fístulas. ¿Por qué? Porque en el sitio donde nosotros lo introduzcamos, el organismo lo absorbe y lo elimina por los riñones. Estos medios de contraste pueden producir daño renal, o sea que el paciente tiene que estar bien hidratado cuando nosotros hacemos estos estudios. También, si el paciente tiene una función renal borderline y nosotros le inyectamos estos medios de contraste, lo podemos llevar a la insuficiencia renal. Está contraindicado en pacientes que tengan insuficiencia renal aguda o crónica. Y estos medios de contraste pueden producir reacciones adversas, leves, moderadas o graves, que pueden ir las leves, que son sensación de calor, pueden tener reacciones de tipo anafiláctica, anafilactoides, reacciones alérgicas, hasta paro cardíaco durante la inyección del medio de contraste, edema pulmonar. Felizmente estas reacciones alérgicas graves son menores, se dan en menos del 0,1%, no son frecuentes, pero hay que tener precaución. Recién dijimos que estos medios de contrastes, que se denominan medios de contraste iodados, o triyodados porque tienen 3 moléculas de yodo, pueden ser hidrosolubles y después dijimos, o no sé si lo dijimos, si no lo digo ahora, pueden ser iónicos o pueden ser no iónicos. Si ustedes me dicen cuáles son los mejores y de última generación, los medios de contraste triyodados, hidrosolubles, no iónicos, son los que actualmente estamos utilizando. Producen menos daño renal, producen menos reacciones adversas, son bastante bien tolerados por los pacientes. Y recuerden que estos se utilizan en estudios radiológicos y en tomografía computada. Después los medios de contrastes, como es el gadolinio y los quelatos de manganeso, son compuestos ferromagnéticos que se eliminan habitualmente por vía hepática o por vía biliar, también por vía renal, y prácticamente la farmacocinética es muy parecida. También pueden producir reacciones adversas, pueden producir daño renal, pero en mucho menor medida que los triyodados hidrosolubles. Este medio de contraste que se llama gadolinio, al ser un medio de contraste paramagnético, es el que se utiliza en resonancia magnética. ¿Está? Entonces, en resonancia utilizamos gadolinio, en tomografía utilizamos triyodados hidrosolubles, lo mismo que en radiología convencional o digital. Y después tenemos las microburbujas que se utilizan en ecografía. Profe, disculpe, ¿podría repetir en qué se usaba el gadolinio y cuál en quelatos? ¿En qué equipos, digamos? Gadolinio y quelatos en estudios como son, fíjate que son ferromagnéticos, se utilizan en resonancia magnética.
y los triodados hidrosolubles en tomografía computada y en radiología. Y tenemos las microburbujas que son que se utilizan por vía endovenosa y que se utilizan en ecografía. ¿Está? Ahora vamos a hacer un par de consideraciones. Fíjense lo que coloco acá. Esto es muy importante porque por ahí uno recalca o hace hincapié en determinadas cosas. La combinación de los medios de contraste negativos con los positivos nos dan lo que se denominan las técnicas doble contraste. Entonces, por ejemplo, si yo a un paciente le doy de tomar sulfato de bario e inmediatamente le doy aire, estoy haciendo una técnica de doble contraste. Eso se utiliza sobre todo en radiología, se utiliza, por ejemplo, para hacer estudios de las articulaciones, que se denominan artroneumografía, por ejemplo. Antes se utilizaban para hacer histerosalpingografía, para estudiar el útero, combinado con la neumografía pelviana. Ahora vamos a ver algunas cositas con respecto a eso. Entonces acá tienen el esquema general, a ver si lo entienden. Entonces decimos que las imágenes, los medios de contraste utilizados en diagnóstico por imágenes, dijimos negativos o naturales, donde el principal era el aire, positivos o artificiales, donde tenemos varitados, yodados, el gadolíneo, y dentro de los yodados habíamos dicho que teníamos los iónicos y los no iónicos. ¿Cuáles eran los mejores? Los no iónicos. Y después tenemos el sulfato de bario, que está dentro de los medios de contraste varitados. Y también teníamos las microburbujas que utilizábamos en ecografía. Acá les dejo un par de slides, por ejemplo, el aire, el dióxido de carbono. Este es un estudio que se hacía antes, que se llamaba neumopelvigrafía. Fíjense que estos estudios, que ya se han dejado de usar, lo que hacían los radiólogos es punzar y hacer una neumopelvis, o sea, como si fuera un neumoperitoneo, para poder teñir los órganos en la parte periférica y poder obtener imágenes del cuerpo humano. ¿Ah? Fíjense que el aire y el dióxido de carbono fueron utilizados en radiología para estudios de la pelvis. Esto es la neumopelvigrafía, lo pueden leer en los libros, esto está en desuso, no se utiliza. Pero actualmente la combinación de los varitados con el aire, por ejemplo, nos lleva a las técnicas de doble contraste, por ejemplo, esofagoscopía virtual, colon por enema doble contraste, radiografías de esófago gastroduodenal, donde combinamos estos medios de contraste positivos, como el sulfato de bario, con el aire. Miren esto que está acá. Esto es un colon por enema simple. ¿Qué significa este colon por enema simple? Que acá lo único que utilizamos fue el sulfato de bario. Fíjense que acá yo estoy viendo todo el colon. Esto que está acá, la ampolla rectal, la región del colon sigmoide, colon descendente, ángulo esplénico del colon, colon transverso, ángulo hepático y así sucesivamente. Ahora, si yo tuviera un pequeño pólipo en este sector, no lo vería. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de sulfato de bario que yo le estoy colocando al paciente, un pólipo muy pequeño no lo veo. Ahora, fíjense lo que es la técnica doble contraste. Miren cómo puedo ver la mucosa más detallada del colon. Esto es un colon por enema doble contraste. Esto que está acá es sulfato de bario y el resto es aire. ¿Qué hago yo?
Introduzco el sulfato de bario, saco el sulfato de bario, introduzco aire y antiespasmódico y voy a tener ese detalle en la mucosa que a mí me permite detectar lesiones polipoideas o pequeñas úlceras en el colon. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad de Chagas, que yo necesito saber la longitud del colon, cómo se encuentra anatómicamente, ¿qué solicitaría? Solicitaría un colon por enema simple. Ahora, si yo tengo un paciente que sospecho un sangrado intestinal, en la causa puede ser un cáncer de colon, puede ser un pólipo que me está sangrando, y necesito ver el detalle de la mucosa, ¿qué estudio solicito? Un colon por enema doble contraste. Entonces, por ahí uno tiene una indicación y el otro tiene otra, ya vamos a ir viendo cómo avanzar. Esto es un poco lo que habíamos hablado de los medios de contraste triyodado. Después ustedes lo leen. Esta clase yo después la voy a subir al campus virtual, la van a tener como para que la repasen, vean los temas que nosotros desarrollamos acá, es lo que tienen que ir a buscar en la bibliografía. Dijimos lo mismo, fíjense, está contraindicado un paciente con antecedentes alérgicos, problemas renales, ya que las reacciones estarían reacciones con tipo anafilactoide, bla, bla, bla. Pueden producir desde urticaria hasta shock anafiláctico. Esto después lo leen y lo buscan. Fíjense los estudios que obtenemos. Esto, por ejemplo, una angiografía digital, donde se ha utilizado medio de contraste triyodado. Miren cómo se ven los riñones de un lado, del otro, cómo se ven las arterias renales, derecha, izquierda. Fíjense, acá hay una malformación arteriovenosa. Acá tengo el tronco celíaco con la arteria hepática, la arteria esplénica, la ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna, mesentérica superior, etc. Fíjense este estudio de tomografía computada, cómo el medio de contraste se está eliminando por vía renal y yo puedo ver la vía excretora. Fíjense este urograma excretor, que es otro estudio, se ha inyectado medio de contraste triyodado, hidrosoluble no iónico, y veo que este riñón elimina bien el medio de contraste, mientras que este está inhibido habitualmente por la presencia de una litiasis en el aparato urinario que produce un retardo en la eliminación del medio de contraste. Los quelatos, lo que dijimos recién, también son administrados por vía endovenosa, son hidrosolubles, se eliminan por vía renal y por vía hepatobiliar, se utilizan en estudios de resonancia magnética, ya vamos a ver un poquito más adelante, tienen una farmacocinética muy parecida y una farmacodinámica a los medios de contraste iodados. Vamos a notar tanto el gadolínio, los quelatos, como los triyodados, no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, cuando yo tengo tumores que no presentan barrera hematoencefálica, está rota, voy a tener tinción del sistema nervioso, pero en el caso de los triyodados y del gadolínio, sí tiñen las células hepáticas, por ejemplo, las células renales, mientras que el sistema nervioso no. Bueno, acá tienen las reacciones adversas también, léanlo. Pueden obtener imágenes como estas, con medio de contraste, con gadolínio. De todas formas, en la clase que viene el doctor Maidana también les va a hablar de aparatos y medio de contraste, como para ir cerrando un poquito el tema que es la base de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Las microburbujas habitualmente se utilizan digamos, en ecografía,
nosotros no las utilizamos rutinariamente, pero sí nos permiten realzar determinadas patologías cuando utilizamos ecodoppler, sobre todo para estudiar la microcirculación de algunos tumores o para reforzar cuando hacemos el estudio de arterias pulmonares, arterias carotídeas, etc. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un angioma a nivel hepático que tiene la particularidad que es hiperecogénico y posteriormente cuando inyectamos el contraste y lo colocamos el transductor y hacemos algunas, digamos, procesamiento de imágenes, vamos a ver cómo ese hemangioma a nivel hepático se realza con la inyección de estas microburbujas. Fíjense, esto es una radiografía de tórax. En el próximo capítulo vamos a ver las radiaciones digamos, las densidades básicas. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta radiografía de tórax, que les aviso de entrada que es patológica, donde tenemos un paciente que tiene una neumonía en el lóbulo superior. Fíjense, esto que está acá es la clavícula, pero esto principalmente lo traigo para que ustedes vean las distintas densidades que nosotros podemos, en una radiografía de tórax, podemos ver. Fíjense, cuando el tórax es irradiado, en la parte posterior del paciente, de acuerdo al número atómico de los tejidos, van a atravesar mayor o menor cantidad de rayos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el pulmón, que tiene aire, fíjense cómo el pulmón se visualiza negro. Entonces, cuando nosotros en una radiografía veamos negro, vamos a decir acá hay aire. Y esa imagen, vamos a anotar el aire en radiología es igual a negro, y eso se denomina imagen radiotransparente en radiología. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta imagen que es blanca, la silueta cardíaca que tiene densidad agua, recuerden que acá tienen la silueta cardíaca, tienen la grasa del mediastino, tienen la columna vertebral en la parte posterior. O sea, la cantidad de rayos que sale en la parte posterior es menor que cuando atraviesa el pulmón. Esa imagen blanca se denomina imagen radio opaca en radiología. Entonces, fíjense acá, miren chicos, miren acá. Fíjense esta neumonía que yo tengo en el vértice superior derecho del paciente. En el vértice superior derecho del paciente es una radiografía radiotransparente negra o radio opaca o blanca. A ver, Noel. Radio opaca blanca. Bien. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene fiebre, que tiene tos, y que clínicamente pensás que se trata de una neumonía, si vos le haces una radiografía, ¿esperás encontrar una imagen blanca o una imagen negra? Blanca. Una imagen blanca. Bien, entonces una neumonía, ¿de qué color se ve? Se ve blanco. En cambio, un paciente que tenga un neumotórax, por ejemplo, donde el pulmón está colapsado, esperamos ver una imagen radiolúcida, ¿no es cierto? O radiotransparente. Entonces, o una imagen negra. Entonces ahí está la diferencia, estas diferencias de densidades que nosotros hablamos.
Ahora, presten atención. Si yo tengo un quiste hidatídico en el pulmón, el agua va a tener densidad parecida a la densidad de la silueta cardíaca. O sea, voy a ver una imagen blanca, redondeada, y yo voy a decir, acá hay un quiste hidatídico. ¿Está? Ustedes saben que el quiste hidatídico, si no lo saben, se lo explico, cuando está cerca de un bronquio, con el crecimiento puede lesionarlo el bronquio y ese líquido el paciente hace como una vómita, se llama, es como que vomita, pero en realidad ese líquido sale desde el pulmón, de ese quiste. Entonces, fíjense, ese quiste hidatídico, el paciente hace una vómita, entonces sale un poco de líquido y entra un poco de aire. Ahí que voy a tener, se llama imagen mixta, donde la parte superior va a tener aire y la parte inferior va a tener líquido. Entonces ese quiste, eso se llama el signo del camalote en los quistes hidatídicos, como un camalote que está flotando la membrana del quiste hidatídico. Profe, Entonces, sí. y otro ejemplo podría ser un hidroneumotórax, un Un mixto. hidroneumotórax, claro, donde vos tenés el líquido en la pleura y en la parte superior vas a tener el aire. ¿Está? Eso también puede ser una imagen mixta. Bien. Entonces, cuando ese quiste hidatídico se ha vaciado completamente y se llena de aire, vos podés tener un quiste lleno de aire. Entonces, fíjense, el quiste hidatídico puede pasar de ser blanco, radiopaco, a ser mixto y a ser negro, dependiendo la densidad y en el momento que nosotros hagamos la radiografía. Fíjense, acá yo tengo una densidad cálcica. Este es un mioma en la pelvis. El mioma es un tumor benigno a nivel del músculo uterino. Ya cuando veamos pelvis vamos a ver. Puede ser intramural, subseroso o submucoso. Pero en general, cuando yo tengo una imagen calcificada en la pelvis de una mujer, pienso en un mioma. Fíjense, este es un paciente, esto es una directa de abdomen, acá no se ha introducido contraste, y fíjense que tengo estas densidades radiopacas parecidas al hueso. Estos son cálculos de oxalato de calcio a nivel renal. Fíjense el músculo psoas, ya vamos a ver en la próxima clase, no en la otra, las densidades radiológicas básicas. ¿Qué dijimos recién cuando hablamos de que si yo veía una imagen negra, se correspondería con aire? Fíjense, este es el estómago de este paciente que está lleno de aire. Esto es un urograma excretor, parecido al que veíamos anteriormente. Está realizado con un medio de contraste triiodado hidrosoluble, se elimina por vía renal. Este, como no tenía medio de contraste, no veo la vía urinaria, pero en este, que tengo medio de contraste, está teñido y veo cómo se elimina. Este también. Este es un contraste propuesto en el colédoco. Esto se llama colangiografía postoperatoria. Ya vamos a ver más adelante. Esto es una tomografía computada. Miren esto. Acá dijimos, utilizamos medio de contraste triiodado hidrosoluble, que los veo cómo se elimina por vía renal. Y fíjense que este paciente en el vaso tiene un gran quiste hidatídico calcificado. La densidad de este calcio es similar a la del cuerpo vertebral. Acá nos falta muchas cosas, pero lo vamos a ir asimilando de a poco. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos todos los estudios? Esto es para todos los estudios radiológicos. Ojo con esto, porque por ahí en el examen nosotros le ponemos la neumonía está del lado derecho o del lado izquierdo, y ustedes ponen del lado izquierdo y resulta que la neumonía está del lado derecho. ¿Por qué? Porque por convención internacional los estudios radiológicos y por la posición del paciente, si ustedes levantan su mano derecha, levanten la mano derecha y toquen la pantalla el quiste hidatídico,
está en el vaso y el vaso se encuentra del lado izquierdo. ¿Qué significa? Que el lado derecho mío se corresponde con el lado izquierdo del paciente. Entonces, si yo tengo que informar, yo tengo que decir, en esta tomografía computada se visualiza un quiste hidatídico del lado izquierdo localizado en el vaso. Ustedes me dan, bueno, doctor, pero el vaso siempre está al lado izquierdo, salvo que el paciente tenga una dextrocardia o que el paciente tenga un situs inversus totalis, el vaso se va a encontrar de un lado que del otro. Pero hay órganos que son simétricos. Entonces, por ejemplo, si ustedes volvemos a esta radiografía, a ver si tengo otra radiografía. No. Esta radiografía. Agarro y en esta radiografía pónganle que en vez de ver una neumonía, veo un neumotórax. Y ustedes se confunden, le dicen al residente, anda y punzale el neumotórax que está del lado derecho. Y resulta que ustedes se han confundido y el neumotórax es del lado izquierdo. Si no lo tenía el neumotórax derecho, ustedes se lo van a hacer y eso es iatrogénico. ¿Está? Entonces, volvemos. Esto es básico. El lado izquierdo de ustedes, la derecha del paciente, por eso yo dije, tiene una neumonía en el vértice superior del lado derecho. El lado izquierdo del paciente, que es la derecha de ustedes, está normal. ¿Está? A vos te hablo, Noel, porque te tengo más la vista, pero el resto, Aline, Rosa, ¿entendió? Abra el micrófono. Sí, entendí todo. Entonces, recordá que el lado izquierdo tuyo vas a tocar el lado derecho del paciente. ¿Está? Sí. Si yo les hago un ejercicio, les digo, operen el mioma que está del lado izquierdo del paciente, recuerden que en mi lado derecho estoy viendo el lado izquierdo del paciente. ¿Está? Ustedes saben que tiene un mioma, pero que está del lado izquierdo. ¿Estamos? Esto, por ejemplo, es un colon por enema doble contraste, fíjense. Ustedes me van a escuchar hablar de algunas imágenes. Se ve que los radiólogos en la formación siempre fueron medios poetas, medios que veían la naturaleza y describían las imágenes. Esta, por ejemplo, es una imagen que se llama imagen en mordida de manzana. Esta que está aquí. Si ustedes se fijan, ahí tengo, y esto se corresponde con un cáncer de colon. Van a tener imagen, van a escuchar imagen en mordida de manzana, imagen en pico de pato, imagen en pico de loro, imagen en cola de ratón, imágenes, todo eso son signos radiológicos. Signo del camalote que hablamos recién, el signo, por ejemplo, hay los signos del anillo de sello que se corresponden con determinadas patologías. O sea, cuando yo veo un anillo de sello, lo relaciono con bronquiectasia, por ejemplo, en tomografía computada, imagen, y eso lo habrán escuchado hablar, por ejemplo, imagen en panal de abeja en la fibrosis pulmonar, imagen en el vidrio esmerilado en la neumonía por COVID, por ejemplo, imagen que habla de patologías intersticiales y así sucesivamente. Bueno, este es un colon por enema doble contraste, donde tengo como contraste sulfato de bario y el aire. Acá tengo una imagen en mordida de manzana que se corresponde con un cáncer de colon. Y acá tenemos imágenes de suma que se corresponden con divertículos a nivel colónico. Ya vamos a ir sumando y viendo más adelante. Con esto no. Por ejemplo, esta imagen está en el estómago y es un pólipo. Fíjense cómo se ve un pólipo pediculado en el antro gástrico. Bien. Les dejo como premisa para que estudien principios físicos de aparatos de radiología, ecografía, mamografía.
clasificación de los medios de contraste, indicaciones y contraindicaciones. Y por eso, por esto ya terminamos y damos por finalizado. No sé si tienen alguna pregunta. Sé que hemos visto muchas cosas juntas por ahí. Esto de a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo. Habitualmente la mayoría de las clases que subimos son las clases sin el audio, ¿tá? Eso tiene una razón de ser, es que para nosotros es muy importante que participen y que estén en las clases. Porque acá damos términos, hablamos de determinadas cosas que en los libros no están, ¿eh? Entonces es muy importante. Y otra cosa, es muy importante, y eso yo valoro mucho, y los docentes también, es que, bueno, a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado estar viendo una película, y entonces el esfuerzo de los que estamos acá tiene que tener un premio o tiene que tener un castigo para los que no estén. Por supuesto que hay situaciones en las cuales por ahí se nos es imposible llegar, pero bueno, acá yo dejé de hacer otras cosas para estar, y habitualmente lo que hago, yo a las 12 en punto comienzo la clase, ¿está? Por ahí me puedo demorar un poco más, un poco menos, pero valoro también la participación de ustedes, de los que estén. Así que, bueno, nada, cuídense, el foro está abierto para que hagan alguna pregunta o si tienen alguna consulta. Profe, ¿las clases van a ser los lunes a las 12? ¿Los martes a las 12? Los martes a las 12. Todos los martes a las 12, o yo, el doctor Maidana, salvo que haya algún tipo de cambio, que eso lo vamos a contemplar. Lo que pasa es que se nos complica mucho porque ustedes tienen otras clases. Entonces, por ahí, justo el año pasado cuando largamos fue caótico porque, pónganle, yo daba la clase los miércoles a las 2, y justo los miércoles a las 2 tenía medicina interna. Entonces vamos a respetar el horario y por eso lo seguimos manteniendo y veníamos así del año pasado. ¿Ah? Así que, bueno. Doctor, Profe. perdona. Sí. Una cosita, perdona. Usted estaba diciendo que va a subir sin audio, ¿verdad? Pero en mi caso, por ejemplo, que hoy me quedé unos 40 minutos sin internet acá. Y claro, yo siendo perjudicado por cosas ajenas, ¿no? De la internet en la ciudad, que es muy mala conexión. Y no hay como subir con audio o algo así, porque claro, ¿no? Vamos a ver. En principio, vos lo que tenés que hacer ahora, ¿viste el último slide? Sí. Los dos últimos slides, eso es lo que vos tenés que leer del libro. ¿Tá? Buscar el César Pedrosa. Creo que hay varias fotocopiadoras que lo tienen, si no, yo me puedo poner de acuerdo con algunos. Y eso es un compendio, porque está el otro Pedrosa, que son de cada uno de los temas, es un tomo. ¿Eh? Nosotros pedimos el César Pedrosa, que ahí tiene la base. Y después en clase. Profe, entonces las comisiones que nos figuran en CIGEU los jueves al mediodía, lo descartamos directamente, nos quedamos con el día de hoy. Porque esa era la clase habitual que se daba antes. Claro. Eso antes de la pandemia. Esto es, los días martes le doy yo un martes y el otro martes le da el doctor Maidana y los días lunes la doctora Siemens. Bueno, de 10. Si hay algunas clases extras o hay algún tipo de cuestiones que, por ejemplo, hay una clase de emergencia, hay una clase de COVID que yo la subo. Habitualmente las clases que hemos adaptado, de las que nosotros veníamos dando presenciales,
están más adaptadas a lo virtual. Entonces, por ejemplo, ya cuando vean la clase de tórax que voy a subir, ahí está todo explicado, ¿está? Es como que necesitan poco audio con respecto a la... estando en la clase, más el audio, más el PowerPoint, lo van a manejar bien correctamente. Antes, por ejemplo, poníamos una placa de tórax o medio de contraste y hablábamos. Bueno, ahora tienen explicaciones en cada uno de los slides, o sea que no creo que tengan inconvenientes. Si hay algún inconveniente, lo vamos solucionando durante la marcha. Eso tengan la plena confianza para hablar conmigo. Yo soy bastante accesible. Si tienen algún problema, lo que sea, por más que ustedes lo sientan como algo ridículo o lo que sea, me lo plantean y por ahí la pregunta de uno puede ser la pregunta de varios, así que tengan en cuenta y tengan la plena confianza de plantearlo. En lo posible, acá nosotros estamos para hacerle todo más sencillo y para que aprendan, esa es la idea. Bien, si no hay más preguntas ni nada, damos por finalizado y bueno, traten de estar en las clases, estar presentes y cualquier intercambio lo vamos viendo por la página. ¿Está? Muchas gracias, profe. Bueno, chao chicos, nos vemos, hasta la próxima. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.